Hola, me llamo Laura, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo acepté un trabajo como niñera para unos gemelos inocentes, sin que nadie supiera que detrás de esa sonrisa tranquila había un pasado lleno de heridas, secretos y un plan que llevaba años tejiendo. Muchos pensarían que una niñera es solo una mujer que cuida niños, alguien sencilla, con paciencia infinita y manos suaves. Y sí, yo era todo eso, pero también era mucho más. Yo era una mujer que había perdido todo por culpa de un hombre, y que había decidido que si el destino me ponía de nuevo en su camino, no iba a desaprovechar la oportunidad. Ese hombre se llamaba Alejandro Santibáñez, y hace años había sido mi prometido. Nos conocimos en la universidad, él era carismático, de familia rica, con futuro asegurado. Yo, en cambio, era una estudiante becada, hija de un profesor humilde y una costurera. Parecía un cuento de hadas, el príncipe millonario se había enamorado de la chica sencilla. Durante 2 años vivimos un romance intenso, lleno de promesas. Él me decía que me casaría conmigo, que tendríamos hijos, que nada podría separarnos. Pero un día descubrí la verdad. Alejandro nunca me amó. Yo solo había sido un pasatiempo, un juego, para probar que se sentía estar con alguien como yo. Cuando su familia lo presionó para comprometerse con la hija de un poderoso empresario, él me dejó sin mirar atrás. Peor aún, corrió rumores sobre mí, que era interesada, que lo acosaba, que yo era la que lo buscaba por dinero. Mis amigos se alejaron, mis profesores me vieron con desdén, y mi padre murió de un infarto poco después, arrastrado por el estrés y la tristeza de ver a su hija destrozada. Desde entonces juré que un día me vengaría. Pasaron los años. Alejandro se casó con la heredera rica y tiempo después, tuvo gemelos con ella, 2 niños adorables de ojos grandes y sonrisa traviesa. Yo rehice mi vida como pude, trabajando de niñera y tutora privada. Pero nunca olvidé. El destino me guiñó el ojo cuando vi, en un anuncio discreto, que la familia Santibáñez buscaba niñera. La esposa de Alejandro, al parecer, estaba enferma y necesitaba a alguien de confianza que cuidara a los gemelos. No lo dudé ni un segundo, envié mi currículum, omití mi apellido y me presenté con una apariencia distinta. Me teñí el cabello, cambié mi manera de vestir y logré que no me reconocieran. Cuando Alejandro abrió la puerta aquella primera vez, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era él. El hombre que había destrozado mi vida. Más maduro, con ojeras, pero aún con ese aire arrogante. No me reconoció. Me miró de arriba abajo, como evaluando, y luego simplemente dijo: «La señora Claudia la entrevistará. Pase». Claudia, su esposa, estaba pálida y débil. Se notaba que llevaba meses enferma. Me entrevistó con voz suave, preocupada por el bienestar de sus hijos. Yo respondí con dulzura, con la mejor sonrisa. Quería que confiara en mí. Y lo logró. A los 3 días ya me había contratado. Así empezó todo. Los gemelos, Diego y Daniel, tenían 5 años. Eran un torbellino de energía, pero también tiernos y cariñosos. Desde el primer día me abrazaron, y yo sentí algo extraño, por más que quisiera usarlos como parte de mi plan, me conquistaron. No tenían culpa de nada. Eran inocentes. Pasaron semanas y yo me gané su cariño, y el de Claudia. Ella me veía como una aliada, casi una hermana. Me confiaba cosas que Alejandro nunca sabría, sus miedos, su dolor, la soledad que sentía en esa mansión fría. Poco a poco me convertí en su apoyo. ¿Pero Alejandro? Alejandro seguía siendo el mismo. Apenas me miraba, aunque a veces sentía sus ojos sobre mí cuando yo no lo veía. Siempre distante, siempre arrogante. Creía que seguía teniendo el control de todo, cuando en realidad yo estaba allí, en su propia casa, planeando cada movimiento. Y entonces ocurrió aquella noche. Alejandro había salido tarde del trabajo y yo estaba en el cuarto de juegos con los gemelos. Les estaba leyendo un cuento, pero ellos insistieron en que querían jugar a las clases. Uno de ellos, Diego, me pasó un cuaderno y me pidió que les enseñara a escribir su nombre en japonés,
porque me había escuchado decir algunas palabras en ese idioma. Accedí. Tomé una tiza y en la pizarra escribí en kanji sus nombres. Les expliqué cómo cada trazo tenía un significado, y ellos me miraban fascinados, imitando mis movimientos con sus manitas pequeñas. La escena era tierna, 2 niños de pie, copiando mis letras, riéndose, mientras yo los guiaba con paciencia. En ese momento, Alejandro entró. Lo escuché detenerse en la puerta. No dijo nada, pero su silencio fue tan pesado que los niños se dieron cuenta y corrieron hacia él gritando: «Papá, papá. Mira lo que Laura nos enseñó». Él los levantó en brazos, pero sus ojos seguían fijos en mí. Como si algo se hubiera quebrado en su interior. Como si, por primera vez, me mirara de verdad. Yo me quedé paralizada, con la tiza en la mano. No sabía si me había reconocido, o si lo que lo impactaba era verme allí, tan cerca de sus hijos, en una escena tan íntima. Su voz salió grave, temblorosa. «¿De dónde sabes eso?» Yo lo miré, con calma, y respondí: «Lo aprendí hace mucho tiempo, cuando la persona que amaba me enseñó a valorar los pequeños detalles de la vida». Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante supe que me había reconocido. El color desapareció de su rostro. Él había vuelto a casa creyendo que todo estaba bajo control. Pero lo que vio, esa escena con sus gemelos, yo enseñándoles como si fuera su madre, los niños felices conmigo, lo dejó paralizado. Y ese fue solo el comienzo.